comité organizador les doy la bienvenida a este tercer día de la cuarta emisión del Coloquio Internacional. Vamos a empezar con una maravillosa ponencia magistral de nuestra amiga y colega doctora Sofía Borrego Alonso, titulada La calidad microbiológica ambiental y la conservación del patrimonio documental. A lo largo de la conferencia les recomiendo que escriban todas sus dudas en las tarjetas para que al final podamos leerlas. Voy a proceder a leer una semblanza curricular de la doctora. Sofía Flavia es graduada de la licenciatura en microbiología de la Universidad de La Habana en 1985 y doctora de la Universidad de La Habana y doctora de Ciencias Biológicas en 1997. Es investigadora titular del Archivo Nacional de la República Cubana y profesora titular de la Universidad de La Habana y de la Universidad de las Artes. Es jefa de Laboratorio de Conservación Preventiva y secretaria del Consejo Científico de ARNAC. Dirige, organiza y realiza el asesoramiento metodológico en conservación preventiva del patrimonio documental en el sistema de archivos cubano. Investiga sobre conservación preventiva, biodeterioro de soportes documentales, aerobiología de ambientes interiores, microbiología ambiental y uso de biocidas vegetales para el control de biodeterioro. Ha dirigido proyectos de investigación, desarrollo e innovación de manera nacional e internacionalmente. Ha participado también en congresos con más de 90 ponencias y conferencias. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas. Es autora también de 2 libros, 2 capítulos de libros y una patente. Es revisora de varias revistas nacionales e internacionales, editora de la revista Easy Microbiology, imparte docencia en el Centro de Capacitación y Posgrado del ARNAC, también docente en la Facultad de Biología y del Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología de la Universidad de las Artes. Ha impartido docencia y asesoría en Argentina, Colombia, México, República Dominicana y Venezuela. Es miembro de varias asociaciones científicas cubanas y de varios consejos científicos. No me resta más que darle la bienvenida a Sofía y te cedo la palabra. Adelante. Bueno, a ver, sí, ya. Me cuesta siempre trabajo enfocar la voz al micrófono. Bueno, ante todo quería agradecerle al comité organizador del evento por la invitación y en particular a las licenciadas Alejandra Odor y Jennifer Bringas por todo el apoyo que me han brindado antes y durante el evento. Bueno, entrando en materia, me imagino que muchos de ustedes estarán bien a la expectativa porque están viendo ahí calidad microbiológica ambiental. Y ustedes saben que para conservar deben tenerse en cuenta parámetros tan importantes como la temperatura, la humedad relativa, la contaminación ambiental y de hecho en la literatura relacionada con la conservación del patrimonio cultural en general se hace énfasis en toda una serie de gases y compuestos químicos que pueden ser contaminantes de las obras. Sin embargo, calidad microbiológica ambiental no es algo que se encuentre en la literatura que normalmente los conservadores revisan y se debe fundamentalmente a que son conocimientos, tendencias muy nuevas que se han aplicado en otros campos y bueno, hace pocos años se están estudiando en instituciones patrimoniales, fundamentalmente en países de Europa. Nosotros en Cuba, precisamente por ser un país tropical con alta temperatura y humedad relativa todo el año, pues no nos ha quedado más remedio que entrar en este campo, pues es lo más preventivo, ¿no? Hay que tratar de evitar que haya biodeterioro. Y entonces la calidad microbiológica del ambiente juega un papel importantísimo, como les voy a demostrar. Por tanto, con esta charla o con esta conferencia nos hemos propuesto como objetivo exponer aspectos generales de la aerobiología como ciencia multidisciplinaria que se ocupa del estudio de las partículas biológicas presentes en el aire y de su interacción con los gases abióticos y bióticos, características generales del ambiente interior de un depósito de obras patrimoniales, aspectos generales de los hongos ambientales, los métodos de muestreo microbiológicos usados, algunas afectaciones que los hongos provocan a los soportes documentales y enfermedades que pueden ocasionar a los humanos,
aspectos relacionados con la normatividad internacional para la calidad del ambiente en interiores, en particular en instituciones patrimoniales, y a modo de ejemplo, resultados preliminares de un proyecto de innovación tecnológica que se está ejecutando en el Laboratorio de Conservación Preventiva del Archivo Nacional de Cuba. Bueno, como es lógico, toda charla o toda conferencia empieza con toda una serie de definiciones y, bueno, quería decirle que los microorganismos están en todas partes de nuestro planeta, juegan un rol ecológico vital, sin ellos no estaría nuestra existencia aquí y que tienen o han desarrollado muchas maneras para transmitirse y, como ustedes verán ahí, son varias las formas en que pueden transmitirse en el planeta, incluyendo materiales contaminados que no necesariamente tienen que ser patrimoniales, porque una basura, un desecho que se pone en los tanques en la calle y que no se elimina adecuadamente, pues cuando se contamina, pues resulta una forma de dispersar los microorganismos, incluso en los basureros, así que no necesariamente tiene que ser patrimonial. Es en general. De ahí que el aire, no obstante, es la forma más eficiente de transmisión de los microorganismos y por ello la aerobiología, que es una ciencia multidisciplinaria que se ocupa del estudio de las partículas biológicas presentes en el aire, así como de los gases abióticos. Los gases abióticos quiere decir que no están asociados con la vida de estos microorganismos, como pueden ser el CO2, los óxidos de nitrógeno y demás, y los bióticos, es decir, que son los que dependen de lo que ellos excretan, como pueden ser compuestos orgánicos volátiles, de los cuales después les mencionaré, afectan a los organismos vivos. Bien. Se plantea que esta ciencia estudia el origen, la liberación, el transporte de las biopartículas en el aire y su impacto sobre las superficies. Y cuando hablamos de superficies nos incluimos nosotros. ¿Bien? Como ustedes pueden ver en ese esquema, pues existen toda una serie en la vida, en la naturaleza, de fuentes productoras de microorganismos en general que por el movimiento del aire se van a liberar, van a ser transportados kilómetros de distancia e incluso, como verán, a grandes alturas y una vez que existan condiciones apropiadas se depositan y en función de las condiciones que tengan esos soportes donde se depositaron, pueden desarrollarse. A su vez va a haber una resuspensión, es decir, que va a ser casi que un ciclo lo que va a estar ocurriendo en la naturaleza. Se plantea que el aerosol atmosférico puede estar formado por partículas de diferentes orígenes y como verán, en dependencia de la localización pueden tener esas características del origen, puede ser biológico, orgánico, inorgánico, y dentro de los efectos que causan están el químico, tóxico, patogénico y degradativo. Hay veces que las personas se preocupan mucho por los microorganismos y yo les puedo asegurar que el problema no es preocuparse, sino ocuparse. De ahí que los bioaerosoles, bio por vida, no son más que partículas biológicas que pueden estar viables o no, es decir, pueden estar vivas o muertas, pero que van a ser aerotransportadas y además fragmentos químicos que excretan también pueden ser transportadas por el aire y pueden estar independientes o formando aglomerados con agua, con otras partículas secas y normalmente se plantea que de manera general los diámetros aerodinámicos oscilan entre los 50 nanómetros, que es una millonésima parte de un milímetro, y los 100 milímetros aproximadamente, es decir, partículas muy diversas. Aquí les muestro, dentro de esas biopartículas que forman parte de los bioaerosoles que son dispersados por el aire, que verán que hay una gran diversidad. Por ejemplo, los virus se encuentran en el orden de los nanómetros. Por eso es que el ser humano no los puede ver ni aún con un microscopio óptico. Para ver un virus se requiere de microscopía electrónica, porque están en el orden de la millonésima parte de un milímetro. Las bacterias le siguen en tamaño, las levaduras, que son hongos unicelulares, y así sucesivamente. Pero incluso están las toxinas. Las toxinas son sustancias que excretan todas estas formas de vida y que además forman parte de los bioaerosoles
porque tienen un efecto negativo o nocivo sobre las personas, las plantas y los animales. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire se caracteriza por tener poca agua y bajos niveles de nutrientes. Eso hace que las células vegetativas, es decir, las células vivas, mueran rápidamente por desecación. Y los microorganismos raramente en el aire van a ser metabólicamente activos, es decir, que ellos en el aire no pueden hacer nada, están ahí, sirve nada más que para transportarlo. Sin embargo, bueno, la atmósfera por ello no va a tener una microbiota autóctona, no es como el suelo, que alrededor de las plantas, en dependencia de los cultivos, pueden existir microorganismos específicos que van a jugar un rol importante para los nutrientes de la planta. El aire no, el aire es simplemente un transportador muy rápido, eficiente y global. Es decir, muchos microorganismos pasan de continente a continente así. De hecho, en Cuba, todos los años somos invadidos por las tormentas de arena del desierto del Sahara y con esa arena llegan un montón de microorganismos que se pueden mantener suspendidos a kilómetros de altura durante 10 años incluso. Fíjense, acá les muestro esta tabla donde ustedes pueden ver diferentes alturas en metro. Y estamos hablando ya en la columna de abajo de kilómetros, es decir, porque 5.030 metros son 5 kilómetros, un poco más. Y a esa altura existen tanto bacterias como hongos. Incluso los aerobiólogos de exteriores plantean que la presencia de microorganismos y en particular de los hongos a esa altura es vital para que se formen los clústeres de nubes y pueda haber lluvia. Y que precisamente por eso en los desiertos no llueve, porque las partículas que están a esas alturas son partículas inorgánicas y no tienen la manera de atrapar agua en sus estructuras. Por tanto, fíjense si son importantes. Si no hay hongos bien altos, no hay nube, no hay lluvia. Por tanto, el polvo va a constituir el elemento por excelencia de transporte de estos microorganismos porque no solo lo van a usar como si fuera Aladino en su alfombra, es decir, les va a servir como un medio de transportación, sino que el polvo de por sí va a tener toda una serie de nutrientes diversos y agua, porque el polvo es higroscópico, que va a crear un microambiente apropiado para que una vez que se deposite sobre la superficie de cualquier objeto, pues tenga condiciones apropiadas para su desarrollo. Tan es así que en este mundo desarrollado que vivimos hoy en día, existen grandes redes de aerobiología. Una de las más importantes es la Red Aerobiológica de Europa, que incluso emite partes constantes que las personas reciben en sus celulares. ¿Por qué? Porque todos estos microorganismos, incluyendo los pólenes de plantas, juegan un rol importante en el estado de alergenicidad de muchas personas. Otra de las redes más importantes del planeta es la Panamericana, es decir, constituida por Canadá y Estados Unidos, y por ahí verán el Centro de Ciencias de la Atmósfera de aquí de la UNAM, que es uno de los centros más importantes en este sentido en México, ¿no? Y bueno, los demás puntos son algunos estudios muy aislados que se están haciendo en el mundo en estos momentos. De ahí que la aerobiología, en sentido general, es la ciencia que estudia la calidad del aire, tanto exterior como interior. Que aunque el exterior va a estar influyendo en el ambiente interior, los ambientes interiores tienen sus particularidades. Por tanto, hay especialistas para un ambiente y especialistas para otro. Vamos a ver qué importancia tiene la evaluación sistemática de la calidad del aire en ambientes interiores. Bueno, normalmente en una oficina, en nuestras casas, en este teatro, el ambiente que estamos respirando no es más que una combinación de biopartículas que están entrando por la puerta, por las ventanas, por los conductos de ventilación, mezclado con el aire, es decir, que la parte gaseosa, con otros gases, bien, que cuando existe algún tipo de ventilación va a haber una recirculación, un movimiento de partículas. Y de hecho,
cuando a veces nos vamos de vacaciones mucho tiempo de la casa, si no dejamos la llave a alguien para que no las cuide, se tiende a cubrir los muebles y demás para evitar precisamente que cuando hay estancamiento del aire las partículas depositan y no se nos deterioren nuestros muebles, ¿bien? Pero, ¿qué pasa en una institución de archivo o de biblioteca o de museo? Bien, primero va a tener la influencia exterior, siempre va a haber influencia exterior. Por más cerrados que estemos, en algún momento abrimos puertas y ventanas. Por tanto, el ambiente exterior va a estar influyendo estas condiciones. Pero las personas vamos a influir. ¿Por qué razón? Porque, primero, en nuestra piel nosotros tenemos microorganismos, es decir, es la microbiota que nos protege de infecciones, de condiciones adversas, pero además la ropa y el calzado, sobre todo, va a ir introduciendo contaminantes en los ambientes interiores. De hecho, yo estoy hablando y estoy aquí emitiendo una cantidad de bioaerosoles que ustedes no son capaces de imaginar. Los materiales empolvados, sí, es así, es la realidad, ¿eh? Los materiales empolvados que puedan existir en estas instituciones van a jugar un rol importante. ¿Por qué razón? A lo mejor están empolvados y mientras no se tocan están ahí tranquilitos. Pero fuimos a buscar un documento, pasamos por el lado de ellos, los movimos y el polvo hizo, se movió. Bien, si además no hay buena higiene en el lugar y hay polvo en el piso, cuando vamos caminando, que es lo que ocurre con las alfombras, no lo vemos, por suerte, porque si no muchas personas se hubieran cortado las venas, ¿no? Pero en la medida en que usted va pisando, lo que va subiendo de polvo y con ello de bioaerosoles, ustedes no son capaces de imaginarse. Bueno, entonces los materiales empolvados van a jugar un rol importante. Los materiales contaminados también, a veces no nos damos cuenta que hay documentos u obras de arte que tienen crecimiento fúngico y cuando usted las mueve o cuando pasa por al lado de ellas, pues esas esporas empiezan, es como si fueran balas, se mueven en todos los sentidos y direcciones. Los animalitos que pueden llegar, ¿qué animalitos? Los insectos. Los insectos tienen microorganismos en su interior, como mismo nosotros tenemos en el sistema digestivo, en la región nasofaringea, microorganismos que nos protegen y que juegan un rol vital para nuestra vida y salud, los animalitos también lo tienen. Entonces esos insectos, esos acaritos que a veces llegan, que son bien alergénicos, ellos también tienen hongos en su interior que lo van a transmitir a estos depósitos. Que con temperaturas y humedad apropiada, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir el biodeterioro, va a empezar a crecer en los hongos sobre los materiales que lo van a utilizar como nutriente y esto, a su vez, va a generar afecciones a la salud. Bien, por eso cuando uno estornuda debe ponerse un pañuelo adelante, no trancar la nariz, para que eso que se esté expulsando no vaya a nuestros pulmones, pero el pañuelo es el filtro para que eso no ocurra. 5 metros puede ir a parar las gotas, los bioaerosoles que expulsamos por la nariz. Bien, por tanto, cuando uno va a analizar un ambiente interior de una institución patrimonial, debe analizar 3 nichos ecológicos. Uno es el aire como tal, que lo puede analizar por métodos ya microbiológicos, como les pongo ahí, tanto pasivos como activos. Después veremos estas cositas para que ustedes más o menos sepan por dónde andan las cosas. Tiene que analizar el polvo que se sedimenta, porque el polvo puede hacer una contribución, y de hecho la hace, una contribución importante de microorganismos, y la superficie de los objetos o de los documentos que están dentro de ese depósito, ¿no? Y evidentemente estas son formas preventivas de, hasta cierto punto, saber el impacto que esa contaminación puede tener sobre las obras patrimoniales, en este caso los documentos, y la salud de las personas, que a veces, desgraciadamente, y en la mayoría de los casos, los conservadores no se cuidan su salud. Y vamos a ver, porque a partir de ahora yo espero que sí se la cuiden. De ahí que dentro de los microorganismos que pueden
afectar el patrimonio en general y en particular el documental, se encuentran los hongos y las bacterias. Son dos grupos de microorganismos totalmente diferentes. Y fíjense que ahí les estoy poniendo la estrellita con los hongos. Los hongos son más peligrosos o se encuentran con mayor frecuencia que las bacterias. No es que ellas no estén, pero el problema es que las bacterias, para poder crecer sobre cualquier soporte, en este caso documental, necesita mucha agua. Es decir, que usted va a encontrar biodeterioro por bacterias cuando los documentos se han mojado en una situación, digamos, de desastre. Bien, sin embargo, aún no hay desastre, aparentemente no hay desastre y los hongos sí le van a estar creciendo porque los hongos no requieren para su desarrollo y su metabolismo tanto nivel de agua como las bacterias y por eso están en todos lados. ¿Bien? De ahí que ese mundo se reúne taxonómicamente en un reino que se llama fungi. Y a modo general yo se los he mostrado en tres grandes grupos. Las levaduras, que no son más que hongos unicelulares, donde se encuentran las levaduras vinera, la panadera, la Saccharomyces cerevisiae, y aquí les muestro una imagen para que ustedes vean que son células únicas que aquí están ya uniditas porque se dividen por fisión binaria, es decir, crecen en tamaño, se dividen a la mitad y a veces quedan pegaditas. Bien. Lo otro son los hongos filamentosos o lo que todo el mundo llama moho, los famosos Aspergillus, Penicillium y demás que aparecen en la literatura y ahí les muestro cómo se pueden encontrar en los documentos y ya después cuando vamos al laboratorio cómo pueden crecer. Y los Basidiomycetos, que son conocidos como hongos de sombreritos también, donde se encuentran los comestibles, los venenosos, los alucinógenos y degradadores de madera, aquí les pongo ejemplo, la ganoderma y el huitlacoche, que ustedes lo comen y que a mí me encanta. Bueno, pues, una vez ya conocido esto, vamos a ver qué pasa con los hongos filamentosos. Bien, los hongos filamentosos a su vez se van a dividir en dos grandes grupos. Los hidrófilos o amantes de la humedad y los xerófilos o amantes de la sequedad. Eso quiere decir que en un ambiente de archivo, biblioteca o museo se pueden encontrar los dos tipos. Cuando incluso se plantea de que la humedad relativa, y fíjense que estoy hablando de humedad y no temperatura, la gente se preocupa mucho por la temperatura. De ahora en adelante no se preocupen tanto por la temperatura como por la humedad. Acuérdense que humedad relativa es sinónimo de agua y agua es sinónimo de vida. Esa es la que hay que bajar. De sí porque sí. Si logran bajar la temperatura, mejor. Pero la que hay que trabajar con ella es la humedad, no la temperatura. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque fíjense que le estoy diciendo humedad relativa menor o igual a 60%. Cuando usted dice yo debo tener los depósitos de mi archivo con 60% de humedad, ahí hay hongos que le pueden crecer. No se confíe. Bien, porque los hongos xerófilos son capaces de crecer hasta 30% de humedad. Bien. Esos son los que se encuentran en los desiertos y esos son los que fundamentalmente crecen a expensas del polvo. De manera general, este es uno de los esquemas, es decir, de reproducción de los hongos, donde a partir de esas colonias que les mostré sobre los papeles o ya en las placas Petri, ellos van a generar estructuras, fíjense acá, a partir de las esporas o conidios va a haber una germinación, va a empezar a producirse las hifas como si fueran las raíces de un árbol, bien. De hecho, mucho tiempo se pensó que los hongos eran árboles, se sacaron del reino vegetal porque no tienen clorofila, bien. Y a partir de ahí van a formar la colonia que va a tener estas estructuras que se les denominan conidióforos y así es el ciclo de reproducción. Bien, pero hay algunos hongos que en condiciones de carencia de nutrientes no desarrollan ese ciclo y desarrollan otro ciclo. Bien, por tanto, esto es nada más que para demostrarles que son bien resistentes y muy difíciles de eliminar.
Ahora, ¿cómo se muestrean? Existen dos grandes métodos para muestrear hongos: los no volumétricos y los volumétricos, es decir, midiendo el volumen de aire y después usted puede saber la concentración de hongo que existe, o no midiendo el volumen de aire. Este método no volumétrico, este método no volumétrico, también conocido como sedimentación, permite determinar, en dependencia del método microbiológico que se utilice, si lo son hongos vivos y hongos muertos. E igual ocurre con este. Lo que pasa es que estos métodos volumétricos o de impactación ya requieren de equipamiento. Este no. Por tanto, esto es un método mucho más barato que aquel. Aquí les muestro un ejemplo de método pasivo, no volumétrico o de sedimentación, como quieran llamarle. Este método tiene sus detractores. Hay muchos investigadores que precisamente como no permiten determinar la concentración de hongos en el aire, dicen que sí, que se puede utilizar para tener una idea de la contaminación, pero que no es exacto y preciso. Y ya existimos un grupo de científicos que decimos que sí, porque este señor Omelianki, un ruso que antes de los años 40 hizo un estudio de partículas en el aire, sus dimensiones, su aerodinamicidad y demás, estableció una fórmula matemática, esa que ustedes ven ahí abajo, que permite determinar unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Por tanto, se puede determinar concentración. Bien, y entonces a la derecha les muestro un organigrama de experimentos que hemos realizado en el Archivo Nacional en diferentes depósitos y, bueno, de manera general, los pasos que se siguen. Por supuesto, esto es un método que permite tener una idea de lo que está ocurriendo en la vida real. En la vida real usted no coge un equipo para captar nada, las partículas van depositando sobre los libros, sobre todo, y este es un método que es bien real. De hecho, hay una doctora italiana, la doctora Cecilia Pasquarella, que es también partidaria de los métodos de sedimentación, no exactamente este, pero porque además ella plantea y los defiende con mucha importancia que la NASA y otras instituciones importantes en el mundo se guían mucho por este tipo de método de sedimentación. Pues nada, aquí les muestro algunos ejemplos, ahí tienen mi página web, pueden revisar todas las publicaciones que están ahí, pero estos son algunos ejemplos, tanto en revistas de alto factor de impacto como sin factor de impacto, donde hemos publicado utilizando el método Omelianki. Y así, de alguna manera, es como se ven una vez que usted cultiva, es decir, incuba las placas Petri, donde ha muestreado, así es como le crecen los hongos en las placas, como ustedes verán en el aire. Miren la variedad y diversidad que hay. Eso es lo que respiramos en condiciones normales y anormales. ¿Qué pasa? Que los científicos han establecido o han diseñado una serie de biocolectores para estudiar estos microorganismos, y aquí les muestro el biocolector Anderson, que es bien costoso y que fue diseñado siguiendo el principio del sistema respiratorio de las personas. Es decir, en nuestra región nasal, es decir, nasofaringea, porque en la garganta y la nariz se quedan atrapadas las partículas más grandes, tanto de polvo como de microorganismos, y precisamente las vellosidades de nuestras narices nos ayudan a filtrar el aire. Pero cuando ya las partículas son muy pequeñas, pasan a tráquea, bronquios e incluso, como es el caso de Aspergillus fumigato, uno de los hongos más peligrosos del mundo, pueden depositarse, pueden llegar al alvéolos y producir afectaciones. Entonces, el Anderson tiene son cribas con diferentes tamaños de rejilla, imitando un poco que ese sistema de filtración. Y en el mercado existen todas estas series de biocolectores SAS, donde existen diseños diversos. Como verán, todos son portátiles. Nosotros tenemos, como este que está aquí, bien, en el laboratorio, que, bueno, pues permiten cuantificar, porque ya ahí usted está tomando un volumen de aire conocido.
a estos otros grupos de publicaciones en revistas de impactos y no de impacto, porque yo publico en cualquiera, en inglés y en español, para los que no saben inglés, donde hemos reportado los resultados utilizando ya este equipo. Y así es como se ven en las placas después que usted incuba. Si nota, hay diferencias. Están más juntos, más puntuales. ¿Por qué? Porque están respondiendo al filtrico del porito del equipo y de la otra manera están más dispersos. ¿Bien? ¿Cómo afecta esto a los soportes documentales? Bien, existe una relación bien estrecha entre el ambiente y el biodeterioro. ¿Cómo puede un documento contaminarse? A mi juicio, de dos maneras. La primera, el aire, donde existe, como ya les expliqué, polvo y biopartículas, esas biopartículas van a sedimentar sobre un documento determinado y cuando existan condiciones de temperatura y humedad apropiados, van a provocar ese crecimiento fúngico que se conoce como biopelícula o biofilm, término en inglés muy usado, hay expertos en el mundo, que va con el efecto del aire a provocar una resuspensión y dispersión de las esporas y por tanto va a cerrar un ciclo. Pero puede darse este otro caso, puede darse el caso de que el documento, esos documentos, libros, libretas que ustedes tienen en sus manos ya están contaminados. Se los voy a demostrar. Están contaminados, los hongos ya están formando parte de sus fibras. ¿Por qué razón? Porque ningún papel en el mundo se hace en condiciones de esterilidad, pero las materias primas, ya sean de papel reciclado o de buena calidad, también ya están infectados, ¿bien? Y entonces puede darse el caso de que el libro tiene los hongos ahí que están latentes, esperando nada más que las condiciones de agua, el agua es un nutriente esencial, lleguen a ellos. Y entonces van a generar lo mismo, su crecimiento, que con el aire o el efecto de tocarlos, simplemente van a dispersar las esporas. Eso que está moviéndose son las esporas de los hongos, imagínenselo, ¿bien? ¿Cómo está ocurriendo? Se lo estoy poniendo para que ustedes se lo imaginen porque nunca lo van a ver, ¿bien? Nunca lo van a ver. Eso es lo que está ocurriendo y está ocurriendo aquí, ¿bien? No se imaginen que esto es ciencia ficción, es así. Y aquí les muestro cómo todos esos papeles en los que ustedes están escribiendo están contaminados. Estos son observaciones de microscopía electrónica, porque si no es por microscopía electrónica no se puede ver, ustedes no lo están viendo, para ustedes esos papeles están nuevitos, buenos, de tremenda calidad, ¿verdad? Miren, fíjense aquí en esta imagen, ahí hay una mezcla de las fibras de papel y esos hilillos blanquitos, finitos que se ven, ya son las hifas de los hongos que están rodeándolas, ¿bien? Cuando existen condiciones apropiadas de temperatura y humedad, empiezan a producir las estructuras que le mencioné, los conidióforos, los conidios, y aquí esto es con un aumento bien grandote para que ustedes vean parte del conidióforo. Miren los conidios, esas bolitas que están ahí. Bien, eso es lo que ocurre en sus papeles. Esto, por supuesto, son imágenes, como verán, de otros papeles afectados por otros tipos de hongos. ¿Bien? Para nosotros, los micólogos, las estructuras de los hongos nos dicen si es Juan, si es Pedro o si es Guillermo. Entonces, esto es lo que ustedes ven, ¿bien? Cuando ya existen condiciones apropiadas, ellos empiezan a proliferar y de una manera microscópica ya pasan a ser observables. Observables en biopelículas tan intensas como esa, ¿bien? Donde ustedes ahí ven varios colores. Ven color amarillo, negrito, verdecito, beigecito. Por tanto, lo que está deteriorando a un documento o a una obra de arte, cualquiera que sea, no es un hongo, sino son varios. Eso se conoce como ecosistema microbiano. Por eso cuando la gente dice, voy a fumigar, yo les digo, ¿contra qué? Porque en el ambiente no hay un hongo, hay muchos. Y para usted fumigar o utilizar un biocida, tiene que ser de amplio espectro. De lo contrario, se está matando
La fumigación no es un método de prevención, es un método de tratamiento. Nadie previene un catarro tomando antibiótico toda su vida, ¿no es así? O la amigdalitis. Voy a tomar penicilina para que no me dé amigdalitis. Eso no lo hace nadie en el mundo. Todo el mundo toma la penicilina o se le inyecta cuando tiene amigdalitis. Aquí ocurre lo mismo. Se fumiga contra un agente. No se previene con fumigación. Porque ¿contra qué está previniendo? Esa es la pregunta que se tienen que hacer todos. Y entonces aquí les estoy mostrando, para que vean que ningún soporte es infalible, estos son películas cinematográficas vistas al microscopio electrónico. Si ustedes observan aquí, esto es una super biopelícula fúngica, es decir, de hongo que está degradando un fragmento de película. Esta es con más aumento y si ustedes observan las hifas de los hongos ya están, verán que hay varias hifas porque hay varios hongos, pero están entrando, penetrando la gelatina y más allá de la gelatina. ¿Bien? Esto es lo que se ve a simple vista. Un zoológico microbiano. Ahora, ¿cómo afectan a la salud? Que yo sé que esa es la preocupación de todos ustedes. Bien, la posibilidad de que una persona inhale esporas o propágulos fúngicos durante su vida es bien alta. Depende de si está en ambientes exteriores o en ambientes interiores, si esos ambientes están limpios o están contaminados, del tiempo que estén en ellos, pero siempre va a ser alta. Por eso nuestro sistema inmunológico va a jugar un rol importante. Lo que pasa es que no podemos abusar de nuestras defensas. Y como no los vemos, nos confiamos. Y en la confianza es donde está precisamente el peligro. ¿Qué enfermedades nos pueden ocasionar? La primera es reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, y esa nos puede ocurrir a todos, y de hecho nos ha ocurrido. Cuando entramos en un lugar donde hay ese olor a moho fuerte, lo primero que hacemos es estornudar. ¿No es así? Pues el estornudo no es más que un mecanismo de defensa que tienen nuestras vías respiratorias superiores para eliminar lo que nos está molestando. Por eso digo que no se debe trancar el estornudo hacia adentro, hay que expulsarlo. ¿Bien? ¿Y qué nos provoca esas reacciones alérgicas? Pues todas las esporas fúngicas y parte de los propágulos, estos son observaciones al microscopio electrónico para que vea qué lindas son, bien, que además van a tener en su composición un gran número de sustancias, dentro de ellos el 1,3-beta-glucano, que va a ser sumamente alergénico. Por tanto, las esporas de los hongos, aunque estén muertas, van a provocar estados de alergia. ¿Por qué? Porque están relacionados a su composición, a su pared. Van a provocar reacciones irritantes. ¿Por qué razón? Porque los hongos son excretores, productores y excretores de toda una serie de compuestos orgánicos volátiles que son altamente irritantes a la mucosa y que muchos de ellos son los que dan ese olor a moho. ¿Bien? ¿Y qué van a hacer? Irritar desde los ojos hasta la garganta. Y puede provocar estados de alergia que incluso conlleven a afectaciones de gargantas y demás. Van a provocar reacciones tóxicas. La mayoría de los hongos producen toxinas, micotoxinas. Bien, se conocen hasta ahora alrededor de 200 tipos diferentes y solamente el género Penicillium es capaz de producir 100 micotoxinas diferentes. Muchas de ellas, aunque el hongo esté muerto y aunque le demos candela a los alimentos, esto es importante, ya no solo el aire, a los alimentos, la gente piensa, todo lo que le doy candela muere. No, cuidado, las micotoxinas soportan la cocción. Y puede usted intoxicarse con un queso, con un alimento que esté infestado por hongo, aunque lo cocine. Y si lo respira, es bien peligroso. Incluso pueden llegar a causar la muerte. Muchas de estas micotoxinas son cancerígenas. Bien, y esto es bajito aquí entre nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los hongos. ¿Y qué pasa con las infecciones? Desde las superficiales hasta las profundas.
Ahí les estoy mostrando infecciones superficiales que pueden padecer los conservadores y restauradores de este mundo. Pero además, les quiero mostrar que la ruta primaria de infección en nuestro cuerpo está a través de nuestro sistema respiratorio y no por gusto. Esta parte de nuestro cuerpo se conoce como el triángulo de la muerte. Primero porque por ahí entra casi todo. Y digo casi todo porque no es todo. Pero bueno, la mayoría entra por aquí, pero además por la cercanía al cerebro, ya. Y entonces estos hongos pueden colonizar el pulmón e incluso pasar a vasos sanguíneos y llegar a cerebro. Y ahí tienen aspergilosis de pulmón y aspergilosis cerebral. Por tanto, la forma más eficiente y barata de cuidarnos la salud es utilizando los medios de protección. ¿Qué pasa con la normatividad en las instituciones patrimoniales? Primero, la Organización Mundial de la Salud y otros autores plantean que a esos niveles el ambiente está contaminado, pero eso es en general. Los brasileños plantean que cada 750 unidades formadoras de colonia ya el ambiente es contaminado. Fíjense, los polacos dicen que a 300. Los franceses han establecido rangos a través de estudios que han hecho en sus archivos. Por tanto, no existe uniformidad en este sentido, porque además esto es algo que se viene estudiando hace pocos años. Y que yo conozca, solamente el Ministerio de Cultura de Italia ha establecido como normatividad para sus instituciones patrimoniales que los ambientes deben tener menos de 750 unidades formadoras de colonias para bacterias y 150 para hongos. Bueno, no les voy a dar los ejemplos en Cuba que hemos hecho porque ya estoy contra el tiempo, pero vamos a las conclusiones. Vamos, síguela. Esos son estudios de patogenicidad que hemos hecho. Bien, las conclusiones, que es lo más importante. Los microorganismos están en todos los ambientes y el hombre no puede desligarse de ellos. Pensar que se los van a quitar de encima es una real locura. Bien, se los estoy diciendo para que estén preparados psicológicamente. Solo a partir de su conocimiento pueden controlarlos. En determinadas condiciones, los hongos ambientales pueden provocar el biodeterioro de los soportes documentales y afecciones a la salud humana. Es necesario evaluar las concentraciones fúngicas, la diversidad y la aerodinámica de esa microbiota en ambientes interiores de instituciones patrimoniales y en particular de archivos y bibliotecas que además tienen ambientes muy propios, lo que implica contar con especialistas bien capacitados y disponer de recursos. Y el estudio de la calidad microbiológica del aire interior en archivos y bibliotecas contribuye al diseño y establecimiento de estrategias certeras de gestión ambiental para la conservación preventiva del patrimonio documental y la protección a la salud. Muchas gracias. Si tienen dudas, después me preguntan. No, sí, todavía tenemos 10 montón de minutitos. dudas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Sofía, por esta visión macro y microscópica, ¿no?, del biodeterioro en nuestros acervos. Y pues bueno, si alguno tiene alguna duda, si quieren pasar las tarjetas, todavía tenemos 5 minutitos. Sí, sí, aquí quédate, por favor. Sí. Sí. Bueno, ¿qué dudas tienen? Sí, yo pensé que me iban a hacer las preguntas después. Yo estoy en el Archivo General de la Nación, técnico en restauración. Cuando limpiamos, cubrebocas, y así limpiamos nuestros libros, ¿no? Sea con aspiradora o en unas cámaras que tenemos ahora para poder limpiar. Ajá, que esparcen aire, tienen rayos UV y todo esto. Hace un par de meses fueron unas personitas a hacer como un tipo de práctica o servicio social
Y me llamó la atención que ellos no usaran nada de esto. Les dimos material contaminado, para que lo limpiaran, lo restauraran, pusieran injertos, refuerzos, todo lo que tendrían que hacer con ello. Y entonces me di cuenta que ellos no utilizan nada de esto, ni siquiera guantes. Entonces yo me acerqué a una de las chicas y le dije, oye, una pregunta, ¿por qué ustedes no utilizan esto, esto y esto y esto? Y me dijo, no, es que no hacen daño los microorganismos. Y le dije, ¿cómo no? Y me dijo, no, son como, las esporas son como si fueran el moho del pan o de la fruta, y por lo tanto, pues no hace daño. Y le dije, bueno, ¿por qué no usan guantes? Y me dijo, porque ya salió, no recuerdo la palabra que me dijo, pero esa me sonó así como a una norma, donde dice que ahora ya no es necesario usar guantes. Entonces, no sé qué tan cierto sea esto. Sigo trabajando. Es una mentira lo que le dijo. Sí, es ¿no? una sigo mentira lo que trabajando le a la antigüita, Mire, le no voy estoy a actualizada. Sí, sí. Ok. Le voy a decir una cosa. Cómase un pan con moho y verá lo que le pasa. Cómase un pan con moho y verá lo que le pasa. Las diarreas y los dolores de estómago por esas micotoxinas no se le van a quitar en varios días. Y cuidado, no se complique con otras cosas. Miren, con relación a esto existe mucha incultura. Desgraciadamente, como la gente no conoce, hace lo que se le ocurra. Y ahí va la especulación y el invento del que no sabe. ¿Qué pasa con la restauración y la conservación en nuestros acervos? Ustedes saben, los restauradores, que no pueden estar todo el tiempo con guante para hacer determinados procedimientos. Pero la limpieza, que ahí usted está moviendo lo que no sabe. Nosotros hemos aislado hongos que atacan sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Entonces, ahí usted no sabe lo que hay. Por tanto, la limpieza, el proceso de limpieza se debe hacer protegido. Y si se puede hacer a la intemperie, muchísimo mejor. Bien, ¿qué pasa? Que ya después usted, bueno, pues evidentemente va a trabajar con sus manos los procedimientos de restauración. Pero nunca dejen a los que están haciendo servicio social hacer lo que les dé la gana. Porque es responsabilidad del archivo si después les pasa algo. Bien, se hace lo que ustedes digan, porque lo que están haciendo es lo correcto. Bien, muy importante. Bueno, esto también me llamó la atención porque iban los chicos con sus maestros. Entonces yo en ningún momento... Es que los maestros no saben. Que les dijeran, ¿no? Es más, limpiaron los documentos con brochas. Yo pensé que iban a pedir las aspiradoras, tenemos aspiradoras con filtros de agua, y dije, bueno, ahorita no las van a pedir. No. O sea, todo eso me llamó la atención. Dije, Norma, creo que vives en la época carcaria totalmente o no estás actualizada en nada, ¿no? Miren, les voy a decir, porque a ustedes les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. El Archivo Nacional tiene un centro de capacitación y atiende, de Cuba les digo, atiende la formación de los técnicos medios y universitarios en gestión documental. Pero para eso se le ponen tutores especialistas del archivo, porque desgraciadamente a veces los profesores que les dan la parte teórica no tienen estos elementos. Le estoy diciendo que estas cosas son bien recientes y como no tienen formación biológica no le dan importancia. Entonces es irresponsabilidad de las instituciones patrimoniales cuando tienen alumnos tener un tutor que los guíe, porque además si no saben usar la aspiradora de agua es porque en la escuela no se lo han enseñado. Ustedes están en la responsabilidad de enseñárselo. No tienen por qué saberlo todo. Para eso hacen el servicio social en las instituciones, en la práctica, porque la práctica es el criterio de la verdad. Hola, Sofía, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para ti y una invitación. La pregunta es específicamente a lo que hablaste de película de cine y las fotografías, el microscopio electrónico de barrido. ¿Cuál fue la preparación para poder ver en microscopio electrónico esas muestras? Y la invitación es para que nos ayudes a resolver un misterio que a lo mejor tú puedes aportar, porque puede ser que tenga que ver con esto que has hablado. Y que va a presentar Angélica a continuación sobre unas manchas misteriosas en una película fotográfica que no logramos identificar qué eran, su origen biológico o de otro tipo. Sí. Entonces, bueno, si
si tienes tiempo, es la que sigue. Mira, es muy sencillo. Cuando hicimos este estudio de microscopía electrónica, utilizamos varios tipos de microscopía electrónica, pero la de barrido en particular se hizo la fijación con sales de oro. Entonces ya los expertos, por supuesto, yo no soy experta en las metodologías de microscopía electrónica, esos son los expertos, porque esa es una metodología bien complicada, pero con fijación, con sales de oro, se pueden ver. Y bueno, la invitación, después nos ponemos de acuerdo. Adelante. Sí. La dama primero, caballero. Bueno, no, apoyando lo que dice doña Sofía, con relación a lo que la señora preguntó, a veces los auxiliares en los depósitos, o sea, los que trabajan con colecciones, se quejan de que los guantes le molesta, que le da calor, que la bata esto, que la mascarilla le hacen estornudar, o sea que ponen mucho pero. Pero luego, cuando se sienten que tienen alguna roncha en el cuerpo, o que se sienten mal, o que le pica aquí, le pica allí, van a reclamar que hay problemas en las colecciones. Entonces, en ese sentido, lo que hemos tomado la medida es que en la mañana temprano la bióloga se encarga, aunque es un poco cansón, pero hay que hacerlo así. Nosotros recibimos del almacén los materiales y se distribuyen diariamente por persona, o sea, vamos a todas las áreas y se le entrega en su mano para que mañana no digan que se contaminaron porque no tenían los materiales, la bata, que no hay guantes, que no hay mascarilla. O sea, se le da directamente. Allá hay 2 turnos y se le da en la mañana y a las 2 de la tarde. Y así uno se cuida en salud. Y lo controlan. Miren, les voy a decir una cosa. Las enfermedades profesionales producidas por hongo no salen enseguida. Pueden demorar, sobre todo las profesionales profundas, incluso las de piel. Un hongo no en 24 horas no le deteriora una uña o un dedo, ¿bien? Eso es en tiempo. Por tanto, a lo mejor usted se confía porque en 24 horas no se siente nada. Cuidado. Yo conocí a una bibliotecaria en Argentina que esa señora perdió las huellas dactilares de las manos. Era una sensación de como si se estuviera quemando constantemente y cuando fue al médico era un hongo. Mas nunca dejó de usar guante. Bien, hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, buenos días. También quisiera su opinión acerca de las aspiradoras. Hay mucho mito de las aspiradoras con trampa de agua. Yo insisto que tiene que tener trampa de agua y el filtro EPA. Las aspiradoras mejores son las de trampas de agua y no necesariamente requieren filtro EPA. Eso es innecesario y además le encarece la aspiradora. Ahora, la trampa de agua no es agua sola. Póngale siempre desinfectante. ¿Por qué razón? Porque ahí en esa trampa va a quedar no solo los microorganismos, sino toda la suciedad. Como ustedes ven, el polvo es una amalgama, una mezcla de cosas que quedan atrapadas ahí. El desinfectante, mientras usted va aspirando, lo que va cayendo puede irlo eliminando. Y cuando usted esa trampa o esa agua la elimina por algún conducto, por algún lugar, la probabilidad de que se vaya algo vivo es menor. Es decir, que son muy eficientes, son incluso a largo plazo más baratas que las de filtro EPA, porque el filtro EPA, si usted no lo usa adecuadamente y lo cambia, como dice el proveedor, no le hace nada. No le hace nada. Sin embargo, yo soy partidaria, me gusta más la de trampa de agua con desinfectante. Son muy eficientes. Es que existen las dos combinadas. Bueno, si tiene el dinero se la compra las dos y si no se compra una, ¿eh? Eso, mire, eso lo decide el bolsillo. Tengo otras 2. Bueno, una pregunta también relacionada con equipo. ¿Qué tipo de mascarilla recomiendas para el proceso de limpieza? Bueno, cuando no existe la idónea, cualquiera viene bien, hasta un pañuelo de algodón. Bien, el algodón es un filtro potente. De hecho, los microbiólogos lo usamos constantemente en nuestros laboratorios para usarlo. Se hacen tapones con algodón y gasa para los tubos donde están los cultivos y los hongos no salen afuera ni entran. Bien, por tanto, la más eficiente es la que sea, que incluso diga control para microorganismos, que la forma no es lo que define la calidad, sino las capas de algodón que puedan tener en su diseño. Pero
si no tiene para comprar la óptima, cualquiera le viene bien. Las de para partícula de polvo también vienen bien, porque al filtrar el polvo no le deja que le pasen los microorganismos. Bien, es mejor una, aunque no sea la más eficiente, a no tener ninguna. Bueno, hay otra pregunta, pero creo que esto ya requiere otro tipo de respuesta. En caso de encontrar un ataque fúngico, ¿qué procedimiento sigue? ¿Con qué fungicida? ¿Qué concentraciones? Pero bueno, eso... Bueno, pero voy para allá. Creo Mira, que- primero que todo, cuando usted ve un ataque fúngico, si tiene a mano un especialista, recurra a él. ¿Bien? Esto es como el médico. Si usted se siente mal, recurra al médico, no se automedique. Pero si no tiene al especialista a la mano, tiene que valorar como premisa 1 si ese hongo está activo o no. Para identificar si un hongo está activo, usted tiene que verlo húmedo o con un guante muy discreto en una esquina, toca si embarra el soporte, está activo. Hay que secarlo. Puede secarlo de dos maneras. O en una estufa donde haya un control ambiental que no le contamine el laboratorio, o simplemente al sol. Al sol no de las 12 del día, al sol tal vez de las 10 de la mañana, que tiene menos radiación ultravioleta. Bien, y después, y por supuesto no pretenda que en un día va a secar. Imagínense que eso va a tenerlo que hacer varios días hasta que esté totalmente seco. Y después aspire o limpie con brocha de cerda suave afuera del laboratorio. Dentro de los laboratorios, al no ser que tenga aspiradoras en gabinetes de bioseguridad, no se aspira. Usted puede aspirar lo que no está contaminado, pero si está contaminado hay que hacerlo a la intemperie. Ay, me da mucha pena, Sofía, pero ya tenemos que empezar con la siguiente. Ya, está bien, perfecto. Ok, entonces, nos comimos un poquito de tiempo del receso, vamos a continuar con la mesa 7. Gracias, Sofía.